me llama mucho la atención la parte que dice, quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Y es muy interesante porque todavía siguen siendo testigos de una historia real, ¿no? Todavía son testigos. Y, bueno, la esperanza del Hijo de Dios y de Israel es tener su templo. Para el Hijo de Dios se habla de templo muy a menudo, materiales suficientes tienen para hacerlo, ya tienen casi todo, y eso para el Hijo de Dios quiere decir que Cristo viene, ¿no? Así que cuando escuchemos que ese día se acerca, dijo el Señor Jesucristo, hablando de otra cosa, bueno, levanten vuestras cabezas porque su venida está cerca. Israel, la Jerusalén tiene mucho testimonio. Un hijo de Dios no debería renegar de Israel, debería ser agradecido a Israel. La nación de Uruguay es una nación amiga de Israel y creo que tendrá bendiciones por ser una nación enemiga de Israel hasta que se transforme en enemiga. que puede pasar. Y otra vez, como tantas veces he dicho, creo que Uruguay, Dios nos lo ha tirado abajo rápido, porque Israel ha sido una nación amiga, Uruguay una nación amiga de Israel. Pero Israel ha negado al Señor. Israel es un país hoy totalmente alejado de Dios, una nación alejada de Dios, totalmente. Creo que les comenté esto hace un tiempito. Nuestro hermano Esteban Ginenthal, los que lo conocen, y su esposa, primer viaje que hicieron a Israel, iban a Israel, pero después no podían creer lo que era Israel. No puede ser, un pueblo tan alejado de Dios, tan alejado de Dios. Hace muchísimos años, solamente para cotejar la altura del pecado, una competencia de Miss Israel, supongo que era, la Miss Israel fue un Miso Israel, o no sé cómo decirlo, era un hombre hecho mujer, o parecía una mujer. Así que esto hace muchos años atrás, así que Israel tiene muy poquito de Dios hasta que Dios lo despierte con su gracia. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, Israel dejó de creer en las promesas que Dios les había hecho como nación. Así que vamos a ver hoy una partecita al menos del juicio que Israel y especialmente las autoridades religiosas tenían contra el Señor Jesucristo. Lo encontramos en Mateo capítulo 21. Estuve observando todo el pasaje, todo el capítulo, incluso el capítulo 22, donde trata aquí de la autoridad, todo el capítulo de la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo. Les voy a citar primero a los Corintios 1:9. Se lo cito, dice, fiel es Dios, por el cual, por Dios, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otra vez, fiel es Dios, por el cual, Dios, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este versículo es muy significativo, muy significativo. Dice verdades tremendas. Y al observar el tiempo que estamos viviendo, tal vez todos los tiempos tuvieron su peculiaridad en este sentido, en juzgar la autoridad de Dios, la autoridad del Señor Jesucristo. Y en nuestros tiempos la autoridad está siendo también socavada, quedan, podríamos decir, agujeros densos dentro de los países,
de sociedades pequeñas o grandes, no importa, en cuanto a las autoridades, en cuanto a los trabajos. ¿Cuánto se respeta la autoridad? En la iglesia misma, ¿cuánto se respeta la autoridad? ¿Cuánto respeto hay hacia la autoridad? Pensando en la iglesia no es una democracia plena. Nosotros creemos, porque a veces votamos cosas, ¿no? y decidimos cosas, que tenemos una autoridad absoluta, pero no es así. La autoridad en la iglesia es vertical y se resume allí en la presencia de Dios. Es Dios, es Cristo cabeza de la iglesia. Y si estamos sometidos a Él, vamos a poder tomar decisiones que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Y Dios será honrado por su autoridad y no por la nuestra. No por la nuestra. Nadie vino por sí solo a la salvación. Nadie nació con deseos de buscarle. Nadie nació con una inclinación espiritual capaz de ser llevado a través de ella, una intuición de ser llevado a través de ella a Dios. Dice claramente, fiel es Dios por el cual, por Dios, fuisteis llamados a la comunión con Cristo. Si Dios no hubiese obrado, no había salvación, no había comunión con el Señor Jesucristo. El que ha sido salvado por Dios entiende esto. Y después que entendió esto, que creyó esto, la realidad es que obedece o no obedece. Se queda rebelde o se somete a lo que Dios quiere. Hablamos de hijos de Dios. Porque fue Él quien nos llamó a la comunión con el Señor Jesucristo. Dios lo hizo. No es un problema, aunque sí lo es, si alguien aquí juzga a otros que están obrando, trabajando, colaborando en la obra de Dios. Por ejemplo, maestros de niños, o los hermanos que sirven limpiando, o los hermanos que están colaborando, los hermanos varones que están colaborando. No es buena cosa abrir un juicio, pero si somos honestos, lo hacemos. Lo hacemos, y a veces lo hacemos mal. Y a veces lo hacemos a propósito. Y el daño que podemos provocar en esto es simplemente que ese mortal ofendido diga, ese me está ofendiendo, ese me está ofendiendo. Pero no se da cuenta que él es pecador también. Y que ofende. Y que cuanto menos sabe una persona, vamos a ser cortos, menos ofende, ¿no? Conforme a la Escritura. Somos iguales, estamos en la misma línea de bendición de parte de Dios. Y usted y yo somos tan pecadores y probablemente muy parecidos el uno al otro. Lo malo en todo accionar de esta manera es llegar a cuestionar la autoridad de Dios. Ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Si usted cuestiona nuestras autoridades, no pasa nada. No es tan grave, somos todos iguales. Sepa que usted es pecador y que cualquier cosa que haga como crítica le puede caer en contra, ¿no? Pero quien juzgue a Dios no puede irle bien, no puede. En Mateo 21, que hemos estado mirando, vamos a mirar, Jesús inicia su entrada triunfal. Este es un título puesto por los hombres, entrada triunfal, ¿no? Si lo miramos del lado humano, triunfal tendría que ser entre comillas. Porque ¿qué pasó esa semana? ¿No? Fue un desastre. Para el hombre fue un desastre. Del punto de vista del hombre fue un desastre. ¿Por qué? Entran, le alaban, ponen sus mantos en el camino, pero ya estaban planeando cómo matarlo. Y hacia mediados de semana estaban crucificando al Señor Jesucristo. Así que entrada triunfal entre comillas. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, de sus planes, fue todo triunfo.
El hombre no pudo ganar. El hombre no ganó, el diablo no ganó, el mundo no ganó, el pecado no ganó, la muerte no ganó. Los jueces contra el Señor Jesucristo no pudieron jamás levantar sus cabezas diciendo, le gané, porque es imposible. Y la mayoría de ellos están condenados hoy día a un infierno eterno. El Señor Jesucristo entra en un burro, un pollino de asna, y los versículos 4 y 5 dice el propósito: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La profecía debía cumplirse. Y el Señor Jesucristo entra en un animalito que trae, muestra, señal, figura de algo que fue identificado fácilmente por la población. Porque el escritor Mateo, seguramente con el tiempo y la revelación de Dios, escribe este es el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Ellos pensaron en un rey manso, lleno de paz. Si no, miren lo que dice el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Le vieron como profeta, le vieron como rey y le vieron como un hombre manso, que simbolizaba ese asno en el cual entró. Si fuera un hombre de guerra, ¿en qué podía entrar? ¿Con armas? En vez de un asno, un caballo, figura de autoridad. Pero no era que Jesús no tuviera autoridad, simplemente un simbolismo en cumplimiento de la profecía de que este era un rey manso que no venía con ejércitos a ganar la batalla que él venía a ganar. Los deseos del pueblo estaban cumplidos junto a esta profecía. Su hombre indicado por la Escritura estaba entrando a poner a Roma en su lugar, el Imperio Romano, a que sus enemigos fueran expulsados. Tal vez, pensarían ellos, convenios de paz. Vamos a restituir nuestra nación. Nuestras autoridades serán colocadas por este hombre Jesús, el profeta. Tomaremos de nuevo nuestro reinado desde Jerusalén. Pero, qué sorpresa, ¿no? Jesús no fue al palacio, no fue a hablar con los romanos, no fue a tener conferencias con intelectuales, conocedores de las leyes, no fue a hablar con los religiosos para decir cómo vamos a hacer esto, vamos a planear una táctica de cómo vamos a hacer, una estrategia diplomática. No fue a reunir fuerzas y probablemente ellos estaban pensando, esto será un segundo Egipto, libres de un imperio y ahora libres de otro imperio. Pero las cosas iban a ser diferentes. Vamos a orar. Padre, bendícenos, habla a nuestra alma, te necesitamos a ti, Señor, que podamos tener la gracia de Dios para que podamos entender que tú eres toda la autoridad y que jamás podríamos ir en contra de la autoridad de Dios. Ayúdanos, Señor. Precisamos someternos a ti con humildad y con humillación para que podamos honrarte y glorificarte de verdad. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No caminó hacia el palacio. Miren hacia dónde caminó. Versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué tremendo, ¿no? El pueblo decía, hosana al que viene en el nombre del Señor. Ese hosana quiere decir algo así: libera, salva, salva ahora.
sálvanos. Pero en vez de ir al palacio, se fue a destruir el razonamiento religioso de la época. Lo que ellos pensaban que estaba bien. Se fue al templo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Israel no tiene vida espiritual sin un buen templo. No la tenía. Como el cristiano no puede tener una buena vida espiritual si no glorifica al Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo del Antiguo, pero Cristo es el Salvador, Nuevo Testamento, no hay posibilidad de una buena vida espiritual, no hay posibilidad. Ellos precisaban el templo, y precisaban buenos sacerdotes, y precisaban que hubiese gente ocupada en que la sanidad espiritual estuviera en esta nación. Así que Jesús va allí, donde era necesario. No va a hacer guerra, no va a hablar con los Herodes, no va a enfrentarlos a ellos. Esto no era una liberación de la esclavitud física. Y ellos habían perdido la libertad espiritual. Precisaban libertad espiritual. Jesús define la casa de Dios como cueva de ladrones en esa época. Pero él dice, tiene que ser casa de oración. Tiene que ser casa de oración, pero ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Es una carga muy pesada para un lugar de adoración. Muy pesada. Si era mentira no pasaba nada, ¿no? Había que seguir. Pero era verdad. Era verdad. Era una cueva de ladrones. ¿Por qué? ¿Quiénes eran estos ladrones? Ellos eran los que negociaban, conoce la historia, ¿no? Está muy simplificada aquí en Mateo. Los cambistas y los que vendían animales para el sacrificio. Eran un negocio redondo. Ellos, los que negociaban, se aprovechaban de los débiles, de los pobres, negociaban con animales para el sacrificio, y ellos forzaron a la gente a pensar que eso estaba bien. La forzaron entre comillas. La forzaron entre comillas. ¿Recuerdan cuando salió la tarjeta de débito, no? Ustedes ya se olvidaron, yo todavía me acuerdo, porque no quería ir al cajero, no quería, así que metía la tarjeta, sacaba la mitad del dinero y les dejaba la mitad nomás. Si pasaba algo tenés la mitad nomás, ¿no? Y me gustaba pagar contado. Pero ¿qué ha hecho de todo esto, este movimiento? Que ahora andamos con la tarjeta para todos lados. ¿Quién paga sin tarjeta? Nos han acostumbrado a que aquello estaba mal. Bueno, tiene sus ventajas, por supuesto, no estoy diciendo que está mal. Pero en este caso sí, estaba muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque la forma de pensar de este pueblo fue trastornada y no era por gente como ellos. Era incluso por los mismos sacerdotes que traían con sus riquezas el ganado para la venta, los animales para la venta para el sacrificio. ¿Qué negocio redondo? ¿No? Bueno, te vendo este corderito, por supuesto que no lo vendía él personalmente. Y ese corderito, ustedes recuerdan que no podían ser un corderito enfermo, ¿se acuerdan? Así que lo vendían, bueno, ¿cómo está? Y está enfermito, hace 3 días que tiene fiebre. ¿Servirá para sacrificio? Anda con fulano que te lo acepta. Yo me imagino los negociados que había. Me puedo imaginar un cachito. Así que este pobre hombre llevaba ese animalito enfermo, barato, porque no tenía suficiente dinero. ¿Y qué hicieron? Ellos dijeron, sí, el animalito lo puedes comprar acá, en la puerta del templo. ¿Para qué lo vas a criar en casa? ¿Para qué vas a llevar la corderita? ¿Se acuerdan el ejemplo de David, cuando pecó? Y va el profeta y lo acusa. Y tomaste la corderita que era como una mascotita para el niño de la casa. Bueno, así criarían los animalitos para el sacrificio, sanos como Dios los quería. Llevarían lo mejor de su trabajo al Señor. Pero ahora no.
estaban ofendiendo al Dios de los cielos. El animal enfermo no era aceptado por Dios, pero sí era aceptado por el sacerdote que hizo la tramoya de ponerlo a la venta a la entrada del templo. Ese lo iba a aceptar. También los que cambiaban el dinero. Ellos tenían mucha gente, en especial en fechas como la que vamos a vivir pronto, la Pascua, ¿no? Tenían muchas visitas de todos lados del mundo porque había prosélitos judíos, o sea, extranjeros convertidos al judaísmo y judíos que estaban en el exterior. Ellos venían a Jerusalén a adorar. Y seguramente lo harían con un corazón muy dispuesto, porque viajaban para hacerlo. Venían de lejos para hacerlo. Así que los cambistas tenían el negocio del año. Vieron esa gente que venden, no sé, vamos a suponer, Navidad, que viene, Navidad, fin de año y Reyes, ¿no? Hacen su puestito en la feria y algunos sacan de pronto para 2 o 3 meses, capaz que sacan con eso. Es su tiempo. Estos eran negociantes. Así que transaban con el cambio. ¿Qué tenés que comprar? Y te voy a comprar un corderito, 2 o 3, somos unos cuantos que venimos, tenemos que ofrecer nuestros corderitos. Bueno, toma, mirá, pero te lo hago a tanto. Eran negociantes. Negociantes. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Tiró las mesas de los cambistas y, por supuesto, liberó animales y aquello habrá sido un lío total. ¿Quién estaba allí? ¿Quién era? Era el que en la gracia de Dios presidía como sacerdote el templo espiritual. Y así ocurrió de que ese sacerdote dijo, esta casa no está siendo usada para Dios. Vamos a limpiarla. Vamos a limpiarla. Otra vez, hermanos, mientras la gente tenía el pensamiento de que Él venía a liberarlos, Él vino a hacer algo que tenía que ver con lo espiritual. Pero ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Y muchas veces por eso es que nuestras vidas y nuestras conductas se desvían de Dios porque no hemos centrado nuestra mirada en lo que es prioritario, que es lo espiritual. Entonces Dios barrerá la casa. Lo único que ocurre, Él lo va a hacer, que cuando Él barra la casa, cuando Él la limpie, va a doler. Y a veces duele mucho. Pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo que ocurre entonces es que en lugar de echar a los romanos y limpiar el país, echa a los avivados y limpia el templo. Qué notable la obra de Jesús. Qué notable. Que Dios limpie nuestras vidas, que Dios purifique nuestras vidas, que saque todo lo que tengamos de comercial, todo lo que tengamos de ataduras al mundo, para poder vivir realmente para Él. Jesús entonces usa su autoridad. Ahora está limpio el templo. Yo voy a hacer algo aquí. Y versículos 14 así dice, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y bien, Él en su gracia vuelve a repetir la historia que abundaba en Jerusalén y seguramente en aquellos tiempos en cualquier lugar, donde había personas con enfermedades que eran incurables. Así que venían a Él a un templo limpio, donde no se negociaba con la verdad para sanar esas personas. La gracia de Dios. Jesús amaba el templo, amaba lo que Dios había ordenado que se hiciera en Él, pero el pueblo no respetaba la autoridad de Dios, no lo hacía. Este pueblo no oraba a Dios. El templo no era un lugar de oración, el templo no era un lugar de adoración, no era un lugar de alabanza a Dios, era un lugar de negocios. Era eso. Si ustedes han visto historia de iglesias que solamente negocian con esto, habrán visto algunos videos de los pastores reuniéndose en la plataforma, por supuesto mucho más grande que esta, tirándose el dinero unos a otros, repartiéndose el dinero después de la reunión. ¿Han visto esto? ¿No? Eso pasaba.
filmado por gente dentro de ellos, ¿no? Y había dos jovencitas que venían a nuestra iglesia que terminaron en una iglesia así. Y yo les hablaba, pero ¿no han visto lo que pasa? Sí, pero no han visto, pero deben ser mentiras. Pero era verdad. Era verdad. La iglesia, gracias a Dios, no es un negocio y por lo tanto no tenemos que usarlo para eso. Pero cuidado nosotros de nuestras prioridades también. La sanidad física eran señales, muestras de la autoridad de Jesús. Por supuesto que hoy, si Dios quiere sanar, va a sanar, si no quiere sanar, no va a sanar, siempre fue así, así que oramos si Dios quiere sanar, y si Dios no quiere sanar, Él no lo va a hacer. Miren versículos 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y pudiera haber allí un contraste, creo yo, entre los que se ponían de este lado del mostrador y entre los que, por sus penurias de cada día, llegaban a ese lugar para cambiar o para comprar un animal para sacrificio. Esos eran los que sufrían. Sus mentes habían sido transformadas, cambiadas para mal, por supuesto, para mal. Y tal vez tenían menos culpa que aquellos que a propósito y por ganancia hacían estas cosas. El Señor Jesucristo dice que estos niños, era gente grande, pero de ellos, en ellos y con ellos se perfecciona la alabanza. El ignorante, el que no tiene toda la experiencia, el que cree con facilidad, el que si le dicen, y por eso que tenemos clases de niños, porque creemos que los niños se pueden convertir a Cristo, si escuchan el Evangelio, entonces Jesús dice, estos son como niños. Y recuerdan que hubo figuras de Jesús, tomando un niño en medio. Si no son como uno de estos, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios es la que usa Jesús para que esta gente tenga que cerrar su boca. Aún así, no lo hacían. Su autoridad es más potente que un matayuyo. ¿Usaste matayuyo? Se ríe aquella. Yo necesito usar matayuyo. Compré y todo para usarlo. Pero dicen que se le espolvorea el veneno en las hojas y lo que te quiera matar demorará un tiempo, pero va a morir, ¿no? Algunas cosas son muy, muy potentes. Pero el versículo 18, Jesús muestra su autoridad. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Tiene autoridad o no? Tiene autoridad para limpiar el templo. Tiene autoridad para sanar enfermos, si Él lo quiere hacer. Tiene autoridad para dominar sobre la naturaleza como Él quiere, cuando Él quiere. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Y el hombre no puede ver esto porque no cree en Él. El Hijo de Dios cree en Él y tiene que creer que Él es suficiente y poderoso. En estos versículos 18 al 22, no lo vamos a leer todo, pero habla de la fe. Solamente lo que les quiero mostrar es, tiene poder sobre la naturaleza. Tiene poder. Y si nosotros nos esmeramos mucho en que crezca un árbol y Él no quiere que crezca, no va a crecer. No va a crecer. Se está hablando en los últimos tiempos mucho de que hay, ¿cómo le llaman a estas piedras que van en el espacio? ¿Cómo se llaman? No, esto que va a chocar con la Tierra, con la Luna. Asteroides, bueno, ahí está, ese tipo de cosas. Pero queridos, si Dios no tira un asteroide a la Tierra, no va a caer ninguno.
No se preocupen. No se preocupen. Así que podemos sentarnos a esperar el asteroide que dicen que va a caer, y si Dios dice que no va a caer, no va a caer. Ahora, si Dios dijo que va a caer, va a caer. Es tan fácil como eso. El mundo se preocupa más y nosotros a veces demasiado también. Su autoridad es juzgada por hombres que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo, los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Por qué haces esto? Pero no era una pregunta para adquirir conocimiento, para saber realmente que las cosas que él hacía venían de alguien, fuera quien fuera. Ellos seguramente asumían de que iba a decir que era de parte de Dios. El hombre no puede cuestionar a Dios y no puede cuestionar la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad le fue dada por Dios Padre y Dios Espíritu Santo, en completa unidad con Dios Hijo. Y la tiene. Miren lo tremendo de Jesús, ¿no? 24. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Inteligente, ¿no? Sabio. Conoce el corazón del hombre. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Juan el Bautista era una persona prominente en Israel. Fue muerto por causa del enemigo. Pero alguien que fue extremadamente conocido en Israel. Bautizó seguramente muchísimas personas. Le seguían muchos. Hasta que aparece Jesús en escena y él dice: sigan a Jesús ahora. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Respecto de Juan, un hombre reconocido y muy reconocido. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué entonces no le creísteis. ¿No? Fácil, los iba a matar. Vamos a quedar pegados si decimos que era del cielo. Pero si le decimos, versículo 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Así que esta gente tenía más trastornos horribles, espirituales, estaban muy desubicados, el templo no era valeroso para ellos. Ellos fueron al templo a cuestionar a Jesús cuando él limpió el templo y él hizo sanidades en el templo, y fueron a cuestionarlo. ¿Con qué autoridad? No creo que fuera una pregunta: mira, quiero saber más de ti, por favor, decime quién te dio esta autoridad. No. ¿Y a vos quién te mandó a hacer esto? ¿Quién te dijo a vos que hicieras esto? Nosotros somos parte del templo. ¿Quién te invitó a ti a ser parte del templo? ¿Quién te invitó a enseñar? ¿Quién te dijo que podías hacerlo? ¿Quién te dijo que podías sanar gente en el templo? ¿De dónde? Pero luego la pregunta sobre Juan el Bautista. No sabemos. Respondieron a Jesús: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Toma. ¿Qué hizo? Los dejó ignorantes. Eran ignorantes de lo sencillo. Podían ver a Juan el Bautista como un profeta. Podían verlo como alguien que predicaba la verdad, pero no creían que era de Dios. Y si decían que era de los hombres, nos ponemos a todo el pueblo en contra. Así que no sabemos, somos ignorantes. Bueno, permanezcan en ignorancia, son buenos ignorantes. Hermanos, para nosotros mismos la ignorancia no es algo saludable. Ser ignorante no es algo saludable, no lo es. El Hijo de Dios necesita conocer la palabra de Dios, debe hacerlo. Y debemos hacerlo cada vez con mayor deseo y con mayor precisión. Si nosotros somos haraganes para esto, entonces cuidado,
porque somos presa fácil de este mundo. Jesús habló a estas personas y les metió en una posición en que ellos tenían que convertirse en parciales para el juicio. Si digo una cosa, me condiciona la otra. Así que estoy entre la espada y la pared. Mejor me quedo quietito, hago como que no existe nadie acá, nadie me hizo una pregunta y pasamos de largo. Porque ellos al otro día volvían al templo a hacer lo que no debían hacer. Y les convenía mantener su posición. Hermanos queridos, estamos tratando con pecadores. Esto quiere decir, tú y yo somos pecadores. El juicio entre nosotros no debería ocurrir, no debería pasar de una manera maliciosa, sino para construir, para edificar. Dios nos ha dado a nosotros dones espirituales para que los apliquemos dentro del pueblo de Dios. Y cualquiera que aplique los dones espirituales que Dios les ha dado, va a ser alguien que esté dispuesto a la crítica. Pero si lo estás haciendo bien, no te preocupes. Dios le va a hacer morder la lengua. Vamos a decirlo así. Siempre habrá quien va a criticar. Siempre va alguien que va a decir algo en contra. Preocúpate de hacerlo para Dios. Y el que critica, preocúpese de hacer las cosas mejor que lo que usted critica. El Señor Jesucristo puso a estos criticones entre la espada y la pared. ¿Saben qué? Hay solo una persona que ha pisado este mundo con un cuerpo que nunca se equivocó, que nunca pidió perdón, que nunca se arrepintió de nada. Y ustedes saben su nombre. Se llama Jesús. A Él sí no podemos criticar. Su autoridad no podemos cuestionarla. Lo que Él hace no podemos juzgarlo, porque Él siempre hace todo bien. Juzgar a Jesús y su autoridad nunca va a salir bien. Nunca va a salir bien. Y recuerdo al pobre Job. Pobre porque supongo que sufrió muchísimo más lo que nosotros todos juntos no hemos sufrido todavía. Pobre Job. Estaba tan agobiado por sus malos consejeros que él dijo: si yo me pudiera parar delante de Dios, yo juzgaría mi causa. Dios vería que no soy culpable. Creo que fue una mala expresión de Job. Tal vez fue solo un deseo. Pero delante de Dios, todo hombre va a ser hallado, por lo menos en alguna falta. Job, al final de su libro, él dice que tapó su boca. Él no podía decir nada. De lejos te había oído, ahora mis ojos te ven. No puedo decir absolutamente nada contra ti. La autoridad de Dios está siempre sobre nosotros y tenemos que identificarla. Les voy a citar algunos pasajes nada más. Mateo 9:2. El Señor Jesucristo habla con autoridad, sana a un enfermo y le dice que él no debía pecar más. Lo mismo ocurre en algo similar en Mateo capítulo 7. En Juan capítulo 8 le dice a alguien que él trató: vete y no peques más. El caso de la mujer encontrada en adulterio, pienso que es: vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué hay aquí? Autoridad. Autoridad. ¿Autoridad de qué? De perdonar pecados. De perdonar pecados. Qué tremendo. Qué tremendo. Si Jesús no hubiese existido, ¿qué sería de nosotros? Si Él no hubiese venido a este mundo para tratar con eso tan malo que tenemos, limpiar nuestro templo, sacar la basura de nuestro templo y decirnos que somos templo del Espíritu Santo, y decirnos como iglesia que como iglesia este lugar es llamado casa de oración, antes que nada, y que nos debemos a este lugar, que nos debemos a este lugar.
que debemos amar este lugar. Debemos amar a las personas que están en este lugar. Debemos amarnos de tal manera que vamos a querer vernos la próxima vez que nos citemos para encontrarnos. Como Jesús nos amó. Qué diferencia, ¿no? Nosotros pasaríamos la vida diciendo perdón. Él jamás lo dijo. Pero lo que sí ha dicho es, sí te perdono. Sí te perdono. Dios nos bendiga al recordar la obra del Señor Jesucristo. Hay mucho más, ¿no? Vamos, en algún otro momento estaremos viendo probablemente lo que sigue. Pero cuando nosotros participamos de la Santa Cena, tenemos que recordar de dónde hemos sido sacados. Ayer nuestro hermano Luis Alfredo, el pastor Luis Alfredo López, él dijo, Dios quiere hombres felices, porque habla de los varones, ¿no? El Salmo 1. Bienaventurado el varón. Y detalla una cantidad de cosas por las cuales ese varón va a ser feliz. 3 veces feliz, bienaventurado. No está diciendo vas a tener cosas, no está diciendo vas a estar sano, no está diciendo vas a tener una larguísima vida con buena salud. Está diciendo si tú haces estas cosas vas a ser feliz. Porque esas cosas son las que Dios quiere que tú hagas. Pongamos, a ver, ¿cómo sería la palabra? Permitamos, deseemos y oremos vivir bajo la autoridad de Dios.